Bueno, pues entonces vamos a empezar comentando que es una curva de calibración. Nos va a permitir calcular la concentración desconocida de una solución que tengamos, en este caso, pues de una proteína, ¿ok? Para poder determinar esta concentración, necesitamos una serie de sistemas o de soluciones de una concentración conocida que nos va a servir como un patrón, como un comparativo para poder así saber la concentración de esta solución de proteínas. Y también vamos a utilizar la propiedad de la generación de color en una reacción para poder determinar precisamente la concentración de una proteína en un sistema. Entonces, bueno, ya habíamos comentado anteriormente que a mayor concentración, mayor generación del calor, del color. Entonces, bueno, si una solución entre más, el color sea más intenso, está indicando que tiene mayor concentración. Entonces, bueno, aquí están viendo un ejemplo de una curva de calibración en donde pues están representándose los valores que se obtuvieron de absorbancia de sistemas de concentración conocida. Entonces, en el eje de las X vamos a tener la concentración, que en este caso va a ser en microgramo por mililitro. ¿Ok? Aquí está. Y en Y, la absorbancia. También habíamos mencionado que se trabaja con absorbancia porque es una medida directamente proporcional en la concentración con respecto a esta absorbancia. De tal manera entonces que cuando yo pueda determinar la absorbancia de esta serie de tubos o de sistemas de concentración conocida, puedo generar una gráfica o un gráfico. Si esta curva está generada de manera eficiente, los valores que voy a obtener me van a dar como resultado una línea recta. Aún así, se hace un tratamiento que se conoce como regresión lineal, en donde nos van a dar unos puntos que se van a generar con base en los resultados experimentales y que me van a definir esos puntos por donde atraviesa una línea recta que toque la mayoría de los puntos. Esa es la finalidad de una regresión. Definir el paso de una línea recta entre todos los puntos, tocando los más posibles y que la minoría queden por fuera de esa línea. Entonces aquí estamos viendo que en este ejemplo, esta línea recta pasa a través de los puntos, toca algunos, y si no, estos puntos pues están un poco alejados, pero no demasiado. Esto también lo podemos ver cuando calculamos R cuadrada. R cuadrada, entre más se acerque a 1, me está diciendo que la línea recta de la que estábamos platicando está atravesando la mayoría de los puntos, o bien que esos puntos pues están muy cercanos a esta línea recta. Hay otro tratamiento de datos en donde se ve la desviación, o sea, cuánto se alejan los puntos de esta línea recta, pero esa no es nuestro interés. Aquí el interés es esto, determinar esta línea recta para saber o tener una ecuación que nos va a permitir ingresar los datos de una sustancia problema donde hayamos leído los valores de absorbancia y podamos sustituirlos para obtener el valor de X, que sería la concentración. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí son solamente 5 puntos y aquí está la ecuación de la línea recta y la R cuadrada es de 0.99. Entonces necesitamos que sea de 0.99 para confiar en que esta línea recta pasa a través de la mayoría de los puntos. A veces vamos a obtener en estas lecturas una curva de este tipo. ¿Hasta dónde nosotros vamos a tomar en cuenta esta gráfica? Bien, pues no podemos tomar puntos muy cercanos al origen,
porque entonces ya estamos en soluciones muy diluidas y eso me da cierto margen de error entre lo cuantificable que puede ser la absorción de este sistema. Y tampoco podemos hacerle caso a sistemas muy concentrados en donde los valores de la absorbancia lleguen hasta 1, porque también son soluciones demasiado concentradas y no me está definiendo o estamos llegando a una tendencia que va a tirar a lo constante. ¿Por qué? Porque aunque tengamos mayor concentración, el color ya va a mantenerse en una misma intensidad, ya no va el aparato a ser capaz de tener tanta sensibilidad para medir la diferencia entre un sistema y otro. Y entonces vamos a tener un comportamiento constante. Por lo tanto, pues, pues es recomendable que los datos que pueda utilizar y donde yo pueda tener un resultado confiable sean antes de esta zona donde se pierde la linearidad y que vaya incrementándose Y con respecto a X directamente proporcional y valores que no sean tan cercanos al 0 para evitar pues estos errores en nuestras cuantificaciones. A esto de que pues los sistemas ya después del valor 1 o de valores donde ya hay absorbancias constantes, lo pueden ustedes consultar como la ley de Lambert y Beer, que seguramente pues ya también les han de haber platicado en otras asignaturas. Entonces, pues esa ley de Lambert y Beer precisamente nos platica esto que les había comentado. ¿Cómo construyo una curva patrón? Bueno, pues esta curva patrón se va a construir precisamente generando sistemas de una concentración que ya conozco. ¿Cómo? Pues puedo tomar cualquier proteína. Generalmente se utiliza albúmina. Entonces, voy a tener un sistema 1, que generalmente el sistema 1 es lo que se conoce como un sistema blanco. ¿Y qué es un sistema blanco? Pues es aquel sistema en donde voy a tener todos los reactivos que voy a utilizar para la reacción, excepto lo que quiero cuantificar. Entonces, si en esta curva patrón, en estos sistemas, voy a colocar agua o solución salina, voy a colocar, les dejé que revisaran lo de Biuret, se coloca hidróxido de sodio, se coloca sulfato de cobre o el reactivo como tal, pero no coloco la proteína. ¿Por qué? Porque este sistema blanco me va a servir para llevar a 0 el aparato con el que voy a medir. O sea, me va a servir para calibrar el aparato. Por eso requiere que no haya la sustancia a cuantificar. Si bien hay métodos en donde sí le solicitan que en este se coloque la sustancia a valorar, pero ya se llama entonces solución patrón y ya estamos hablando de otro tipo de tratamiento para calcular concentraciones. O sea, sí puede haber sistemas en donde en todos sí vaya la entidad a cuantificar, ¿ok? Pero en este caso, la metodología va así. Tengo un sistema blanco donde no va a haber en este sistema nada de proteína, pero sí todo lo demás que vaya a agregar en los sistemas. Y después, los siguientes sistemas van a ir incrementando su concentración. De tal manera que voy a tener esta serie de sistemas de menor a mayor concentración. ¿Cómo lo voy a poder ver? Pues va a ir incrementándose el color, como lo estamos viendo en esta imagen, por ejemplo. Aquí podríamos pensar en el sistema blanco y aquí en los sistemas, en los estándares de menor a mayor concentración. Si se fijan, pues va aumentando de color. En este caso es como café, pero puede ser azul, rojo, dependiendo de la reacción que estén generando. Y repito, pues estas concentraciones las conocemos. ¿Por qué? Porque partimos a partir, perdón la redundancia, de una solución estándar. Vamos a pensar, por ejemplo, en una solución de 5 microgramos por mililitro.
y a partir de este estándar vamos a ir tomando ciertos volúmenes para ir agregándolos a los sistemas que estoy preparando. Siempre se recomienda que esta preparación sea en matraces aforados, muchachos, para evitar errores en cuanto a su concentración, que sea lo más exacto posible. ¿Ok? Una vez que se generen estos sistemas, que también van a tener como común que todos deben de tener el mismo volumen, porque si no, pues la concentración se va a modificar. ¿Ok? Entonces todos los sistemas deben de tener el mismo volumen final para que esto sea un tratamiento correcto. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Creo que no, profesora. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí les estoy poniendo un ejemplo de preparación de estas soluciones. Entonces tenemos la concentración a la que se quiere llegar de cada sistema y el volumen que tengo que agregar de esta solución estándar. Entonces, por ejemplo, para una solución 0.1 partes por millón, se agregan 0.8 mililitros de esta solución estándar. Nada más que aquí me faltan datos. Tendría que decir qué concentración tiene la solución estándar y entonces ahora sí puedo hacer los cálculos de la concentración final y corroborar que efectivamente es esta concentración, o bien saber la concentración inicial para hacer los cálculos y determinar cuánto tengo que agregar para que quede esta concentración. Finalmente, lo que nos interesa es saber cuánto voy a agregar a la solución para que en este caso llegue a 0.1, 0.5, 1, 1.5 o 2 partes por millón. Se recomienda también que sean 7, no, lo recomendable es que sean 10 sistemas para que nuestra curva patrón tenga suficientes puntos. Entre mayor número de puntos, nuestra muestra es más grande y menor error. Pero podemos hacer una curva patrón de 5 o de 7 sistemas. Entonces, bueno, regresando a esto, pues debo de partir de una solución de una concentración conocida e ir haciendo diluciones. ¿Qué es una dilución, muchachos? Les digo es que tenemos que diluir esta solución. ¿Qué quiere decir? Es una solución, por ejemplo, preparada en solución salina. Me parece que cuando tienes una disolución, Ujú, para hacer disolución, tomas una porción de la disolución que ya tienes, ujú. le agregas más, pues agua, ¿no? Podría ser, para que la concentración baje. Ok. En este caso, siempre se procura que se va a hacer las diluciones con la solución o el solvente que estemos utilizando. Les ponía el ejemplo de albúmina en solución salina. Si voy a hacer una dilución, lo recomendable es que sea en solución salina. Porque si es en solución salina, es porque esa proteína ahí en ese medio va a estar en condiciones lo más adecuadas posibles. En este caso, cuestiones de solubilidad, o puede ser en buffer, o puede ser otra proteína y puede ser en agua. Entonces, hay que fijarnos muy bien en qué está disuelto o cuál es nuestro medio mayoritario de solvente para en ese llevar a cabo las diluciones. Entonces, como bien decían, pues es bajar la concentración, ¿no? Vamos a pensar que tengo aquí 10 gramos de una proteína. Hasta ahorita estoy hablando de masa. Si me piden calcular la concentración de este sistema, ¿qué más datos requiero? Aparte de que me digan que tengo 10 gramos.
¿Qué más me pedirían? Maestra, me falta tal dato para que yo le pueda calcular la concentración. El volumen. El volumen, exactamente. Entonces, pues vamos a pensar que tengo aquí de volumen 10 mililitros. Muy bien. Entonces, ahora aquí está. ¿Cómo sé la concentración de este sistema? ¿En qué unidades? Pues tendrá que ser en gramos. Puede ser gramos, perdón, gramos sobre mililitro. O generalmente se trabaja con gramos sobre 100 mililitros. Y este tipo de concentración se conoce como porcentaje peso-volumen. Pueden ser mililitros, por supuesto, y entonces será volumen-volumen. Pero ciertamente lo que más se trabaja es masa sobre volumen. Entonces, este porcentaje ya me indica una concentración. Entonces, quiero que quede bien claro que una cosa es hablar de una concentración y otra cosa hablar de masa. Porque si bien esta es la concentración, bueno, ahorita que la calculemos veremos cuál es del sistema. La masa va a ser exactamente la misma si yo pongo estos mismos 10 gramos de proteína en un vaso de precipitados y este vaso de precipitados tiene 250 mililitros de la solución. Siguen siendo los 10 gramos, ¿no? Ah, no, pues que es un tinaco. Ok, ahí está el tinaco. Son litros y litros. No importa. Yo sigo teniendo la misma masa de la proteína. Pero si hablo de concentración, entonces ya estamos hablando de cosas diferentes. Entonces ahí necesito saber esta masa en qué volumen está. Porque entonces va a ir cambiando la concentración. ¿Ok? Entonces la concentración se va a modificar de acuerdo al volumen que yo vaya a agregar y la masa, esa se mantiene constante. Así yo tenga un tinaco de 1000 litros, va a ser la misma cantidad de masa que si tengo un tubo de 10 mililitros. Y eso siempre lo confunden ustedes mucho. Entonces la concentración va a cambiar si yo agrego más solvente, que es lo que nos decía su compañero. Bien. Entonces, una vez aclarado esto, ¿cuál será la concentración de ese tubo, muchachos? Son 10 gramos en 10 mililitros. ¿Cuál sería la concentración, cuál sería, sí, la concentración porcentaje peso-volumen? ¿De 1? De 1. A ver, dígame cómo hizo los cálculos. Había dicho de 10 mililitros entre 10 gramos. 10 mililitros, 10 gramos. Ok, y luego. Acuérdense que estamos hablando de porcentaje. Eso da 1%. Pero entonces así nada más, 10 entre 10 y ya. Ok, fíjense, vamos a hacerlo por regla de 3 para verificar. Entonces tengo 10 gramos de proteína en 10 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero saber la concentración en 100 mililitros. Entonces, bueno, pues mi regla de 3 era así. Si 10 gramos están en 10 mililitros, en 100 mililitros
cuánto voy a tener. Entonces, ok, 10 por 100,000 entre 10, pues sigue quedando ¿a cuánto? ¿Cuál será el resultado? 100 gramos. Entonces son 100 gramos en 100 mililitros. Eso podría ser uno. Entonces lo que nos decía su compañera es correcto, ¿ok? 1 gramo por mililitro. Esa será la concentración de la solución. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien se quedó atrás? Yo no. Ujú, No, maestra. perfecto. Ok, entonces vuelvo a poner mi sistema de 10 gramos. Si este sistema, ay, qué chueco me sale, sigue teniendo estos 10, o sea, es el mismito sistema, ¿no? Le agrego otros 10 mililitros, pues mi sistema se va a diluir. Y ahora, pues aquí la situación va a ser que tengo que calcular qué concentración tengo ahora. ¿Ok? ¿Qué concentración nos va a dar? ¿Y cómo lo calculan? Se agregó el doble del volumen, ¿no? Entonces se está diluyendo 2 veces, o a la mitad si lo quieren ver así. Entonces, ¿qué concentración van a tener ahora? 0.5, si se le está Ujú. agregando el doble. Exactamente, 0.5. ¿Ok? 0.5 gramos sobre mililitro. Y como era el doble del volumen, pues por eso lo sacamos así. Para las diluciones, para expresar esto que se hizo, se dice que se diluyó 1 en 2. ¿Ok? Hay una dilución 1 en 2. ¿Qué hago o cómo calculo los volúmenes que voy a requerir para hacer una dilución? Bien, este 1 me está representando los volúmenes de lo que quiero diluir. En este caso, es un volumen de la proteína. ¿Y qué es un volumen de una proteína? Pueden ser 2 mililitros, 10 mililitros, 100 mililitros con respecto a los volúmenes del diluyente. ¿Ok? Generalmente, entonces esto lo va a tomar como que es 1 mililitro. ¿Ok?
Entonces, bueno, el 2 que me va a indicar el número de volúmenes totales. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Tengo un volumen de lo que quiero diluir. En el doble del volumen. Sería entonces aquí 1 mililitro más 1 mililitro, que me va a dar como volúmenes totales 2. ¿Ok? Ay, no, que ¿cuánto? Estos serían 2 mililitros. Lo que hicimos aquí fue poner un volumen de la proteína que queremos diluir, más otro volumen del diluyente, y esto nos dio 20 mililitros. ¿Ok? Por eso les decía, este puede ser lo que ustedes gusten, pero tienen que guardar la relación. Entonces, para no hacerme bolas, pues mejor parto de 1, ¿no? Ese es 1 en 2. Ese está muy sencillo. ¿Qué sucede si digo 1 en 5? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos mililitros voy a poner de lo que quiero diluir? Serían 50 mililitros, ¿no? Bueno, vamos a partir de la unidad, ¿sale? Es 1 mililitro de lo que quiero diluir, más ¿cuántos volúmenes del diluyente? Más 4 para que sean los 5. Así es, más 4 mililitros del diluyente. Y entonces ahora sí, aquí esto me daría en total 5 mililitros. Una vez establecida mi relación, ahora sí puedo pensar en el volumen que yo quiera. Si me dicen, prepara 250 mililitros de una solución, y te dan este inicial, y dices, chispas, ¿cómo le hago? Ah, bueno, me dijo 1 en 5, ¿verdad? Un volumen más 4, 5. Para 250, ¿cuánto sería aquí? ¿Y cuánto sería acá? Serían 50 mililitros. Y después Ajá. más 200. Ok, 50 de aquí. ¿Sí? ¿Más cuánto? Más 200. Más. Ujú. Ok. Pues tiene que ser la misma relación, fíjense. Aquí son 50 veces más. ¿Estamos de acuerdo? Aquí son 50 veces más. También se mantiene esa relación. Sí. Ok, 50 veces más. Aquí también son 50 veces más. Y aquí también son 50 veces más. Entonces, es correcto lo que hice, ¿no? Muy bien. Y entonces ahora sí, bueno, pues quiero preparar 250 mililitros. Voy a colocar 50 mililitros de mi solución de proteína más 200 mililitros del diluyente y voy a tener mis 250 mililitros. Y así, cualquier dilución que les soliciten preparar, ustedes van a hacer esto. Entonces, que 1 en 8. Perfecto, quiere decir que es 1 de lo que quiero diluir, más 7 del diluyente, y esto me va a dar 8. ¿Cuánto quiere que le prepare? 150 mililitros. Y entonces lo mismo, hago mis cálculos para saber a cuánto corresponde aquí en vez de 7 y a cuánto corresponde aquí en vez de 1. Y así pueden preparar los volúmenes que quieran en las diluciones que a ustedes les indiquen. ¿Dudas, muchachos?
No, profesora. Ok. No, maestra. Y luego hay otra cuestión aquí. Por ejemplo, ¿qué es lo que les van a pedir en la práctica? Tenemos una solución de una proteína, pero que obtuvimos de, por ejemplo, de leche, ¿no? Entonces les pidieron un bote de leche, 1 litro de leche, y les dijeron que de aquí tomaran 10 mililitros y lo mezclaran con 50 mililitros de agua. ¿Ok? Y entonces les dicen, bueno, pues ya de estos 10 mililitros de leche, y los 50 mililitros de agua, de aquí van a tomar una alícuota de 2 mililitros y van a hacer su tubo problema, no de la curva patrón, el tubo problema. Entonces, 2 mililitros de su muestra y lo colocan aquí, hacen la reacción, leen la absorbancia y hacen todo el procedimiento. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es calcular la concentración de proteínas, porque estoy cuantificando proteínas, que haya en este tubo. Entonces van a decir, bueno, pues, ¿qué necesito saber? Tengo que ver en esta botella de leche cuánto me están reportando que hay de proteínas, ¿no? Entonces, no, que hay 150 gramos de proteínas en 1 litro de leche. Pues entonces tienen que hacer los cálculos. 15 gramos están en 1 litro, pero yo solamente tomé 10. ¿Cuántos gramos coloqué en este sistema? Y luego, ya que tengo este sistema, este tiene una concentración, habrá que saberla, ¿no? Habrá que saber qué concentración es. Pero de aquí tomé 2 mililitros. Volví a colocar solventes. O sea, ya es otro volumen. Voy a tener otra concentración. Entonces, pues aquí es una concentración, aquí es otra y aquí es otra. Entonces, bueno, cuando les piden acá hacer esto, pues no es tanto trabajo porque dicen, bueno, pues si tomé 2 mililitros y aquí había tantos gramos de leche, ya lo sacan. El problema es cuando les preguntan, ¿cuál es la concentración experimental de esta botella de leche? Porque dicen, ¿y eso cómo lo voy a saber? Bueno, pues aquí lo que tienen que hacer es ir haciendo los cálculos al revés. O sea, tomé 2 mililitros de esta concentración y de esta tomé 10 mililitros de leche de esta concentración para saber finalmente cuánto tengo aquí. Y bueno, tomé 10 mililitros, pero resulta que en esta botella de leche tengo 1 litro. Entonces, bueno, tengo que hacer los cálculos, irme al revés, al revés, al revés. ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí, maestra. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Si coloqué 10 mililitros y 50, tengo 60 mililitros de volumen total. ¿Ok? Y aquí vamos a pensar que los sistemas que se prepararon en total son 10 mililitros. ¿Ok? Y aquí en su curva patrón, está,
como ya tienen la ecuación, pues, y quieren saber X, hay que despejar y sustituir. Porque ¿qué dato voy a tener si leo en el espectrofotómetro? Voy a tener el valor de Y. Voy a ver el valor de Y. Vamos a pensar que sea 0.05. Ok, entonces vamos a pensar que la absorbancia de este sistema fue 0.05. ¿Ok? Entonces, bueno, digo, es 0.05, observo la curva y entonces veo los datos y digo, uy, no, está muy alto, ¿no? Ese dato no lo voy a poder sacar. Hay quienes se aventuran y dicen, pues si tengo la ecuación, quiere decir que esto sigue así, vamos a hacerlo. Pero pues ya vimos que no todos los sistemas son lineales, de repente se van a volver así, entonces esto ya no es confiable. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Diluir mi muestra, pero diluirla desde el inicio. Ojo, no vayan a agarrar, bueno, es que ya tengo preparado este lo diluyo. No, las diluciones se hacen desde aquí. Si aquí tomé 2 mililitros, digo, pues puedo hacer, tomo 1 mililitro o hago una dilución de este sistema y de esta dilución tomo los 2 mililitros. ¿Ok? Nunca se hace de los que ya están, que ya reaccionaron y ya me dieron color. Entonces vamos a ver qué dato pudiese caer. Por ejemplo, si me dijeran que es de 0.2, decimos, bueno, pues sí cae, más o menos ahí, y por aquí caería la concentración, ¿no? Vamos a pensar que es 0.2. Ya vimos que ese sí cae dentro de el... ¿0.02 o 0.2? Se me fue. No es 0.2. Y 0.02 ya es muy, muy chiquito. Y esos valores son demasiado pequeños y no son confiables. 0.2. Ahí está. Esa es la absorbancia. Entonces, vamos a tomar, muchachos. Ustedes me van a ayudar con los cálculos. Vamos a tomar esta ecuación. ¿Cómo quedaría si despejo X? Estamos de acuerdo que este es M, o sea, este es MX más B. Y igual a MX más B. ¿Cómo quedaría X despejando? B menos Y sobre M. Bueno, Y sobre M menos B. ¿Ok? Así. Entonces, ahora sí. ¿Tengo el valor de Y? Sí. Me dijeron que es 0.2. Entonces, 0.2. Este es 0.2. Tengo el valor de M y tengo el valor de B. Nada más, ojo, ahí con los signos. ¿Sale? ¿A cuánto me daría X? A ver. .2 entre 4.07. ¿Cuánto nos da, chicos? 0.044. 0.044. Y sé que está bien mi resultado. ¿Por qué? Porque chequemos aquí de 0.2. Si tuviera una reglita, pues sería perfecto. Y entonces, espérame. ¿En dónde está lo de poner cuadrícula, chicos? ¿Se acuerdan? Creo que en vista. Ahí está, ¿no? Entonces es 0.2, bueno, no fue de gran ayuda. Es 0.2 y luego de ahí nos vamos hacia abajo. Entonces, más o menos es el valor, 0.44. Y digo más o menos, pues porque no es con reglita, ¿no? Entonces ahí veo que sí es factible ese dato,
Sí, dígame, Miriam. Bueno, a mí me salió 0.049, que sería casi pegándole a la mitad Ajá, de lo al que marca ahí. 0.5. Ujú. Ajá, no sean malitos, chequen a ver cuál es el correcto. Pero, pues sí, estamos ahí, ¿no? En esta parte. Entonces son .044 o 49. Verifíquenlo, por favor. Ya no vi fueron las unidades. Milimolar. ¿Mm? Vamos a poner 0.49, que me parece que es más, como que me suena más correcto. Entonces, la concentración de este tubo corresponde a .049 milimoles. Pero no sabemos la concentración del sistema inicial, ¿no? De lo que queremos determinar. Entonces, fíjense, es esta concentración. ¿Qué necesitaríamos hacer aquí para saber? Tenemos que saber que 0.049, vamos a trabajarlo en gramos para no alterar lo que teníamos. ¿Sí? Vamos a pensar que es en gramo por mililitro. Es lo que estábamos trabajando para no hacernos más bolas. ¿Ok? Bueno, esa es la concentración. Y ahora me piden cuántos gramos de leche había en la muestra original. Ah, bueno, entonces ahí empezaríamos. En este sistema hay 0.049 gramos de leche. Bueno, ya como es proteína, sería de albúmina. ¿Okay? En 1 mililitro. Pero todo el sistema tenía 10 mililitros. Entonces, en 10 mililitros, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto sería, chicos? 0. ¿Qué? 49. Gramos. ¿Sale? ¿Por qué estamos trabajando aquí con masa? Porque queremos ver cuánto fuimos tomando de la muestra. ¿Ok? Entonces, por eso lo convertimos, lo pasamos de concentración a masa. ¿Ok? En estos 2 mililitros, por eso expliqué lo del inicio, viene esta cantidad. Si bien está en los 10 mililitros del tubo final, pues, ¿de dónde vinieron? De 2 mililitros que tomamos de muestra. Entonces, esto es 2 en 2 mililitros, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos esta cantidad. ¿Y de dónde tomaron esto, muchachos? Esta cantidad de aquí. Y estos gramos, ¿de dónde vinieron? De esta alícuota, ¿no? Que habíamos dicho que eran, ay, no me acuerdo, creo que eran, 10 mililitros. O sea, como estamos hablando de masa, pues estamos hablando de todo el volumen, ¿no? De todo, perdón, el peso. Eso se tomó de 2 y este se tomó de 10. Entonces estamos, que 0.49 gramos, 0.49
Vamos. Están en esto, ¿no? En este, que era 1 litro, ¿se acuerdan? Entonces ya nada más quedaría hacer 0.49 sobre 1000 mililitros para saber ya la concentración final. ¿Cuánto sería 0.49 sobre 1000, muchachos? $4.9 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Esto, para que no se vea así tan feo de por 10 a la menos 4, pues lo puedo cambiar a miligramos por mililitro. ¿Cuánto quedaría? Creo que 0.49, ¿no? Corríjanme, por favor. ¿O es correcto lo que estoy diciendo? ¿Sería con un cero más, no, profesora? ¿A mililitros, dijo? No. De gramos a miligramos. ¿Quedan 0.49? Nada más están hablando como 3 de 16 que están, muchachos. ¿Los demás qué opinan? Yo ¿Está creo que sí correcto? está correcto. Está correcto. Ok. Entonces, esta sería la concentración de la proteína en la leche. O sea, me tuve que regresar, pero tomando en cuenta que a partir de esta concentración defino cuántos gramos tengo de proteína y de ahí, de estos dos que agarré, de este sistema, iban estos gramos. Y en este sistema, ¿de dónde vinieron esos gramos? De los 10 mililitros que tomé de la leche. Por eso estoy partiendo de que esa cantidad estaba en estos 10 mililitros. Aquí no importa el volumen, el chiste es que esos gramos venían de aquí, de este total del litro de leche. Ya al final es cuando tomo en cuenta los volúmenes, por eso ya hice aquí la división. Y esta sería la concentración de proteína de miligramo por mililitro en la muestra. Y la concentración, déjenme la poner en otro color. En la muestra. Y esta concentración que encontramos acá es la que está en el tubo, que son cosas diferentes, muchachos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Voy bien o me regreso? Va bien, maestra. Ok, entonces voy a abrir la página que les dejan, con la que les dejan trabajar. Y yo espero que ya podamos ya no hacernos bolas. Ahorita les comparto la pantalla, permítanme.
No es esta. Mm. No, no es esa. Aquí está. Ok. Les dicen que pues tienen que meterse a esta página. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí, maestra. Entonces, pues si se fijan, es la misma que yo les había comentado. Entonces, pues aquí lo que tienen que hacer es jugar con el espectro, que toma el volumen, que va a la cubeta. Por ejemplo, aquí este sería el reactivo que me va a dar el color. En este caso, el diluyente es el agua. ¿Mm? Y pues a lo mejor podemos poner otro reactivo para ver cómo reacciona Bradford, por ejemplo, que es un reactivo que se utiliza para la cuantificación de proteínas. ¿Mm? Y me da este color. Y si recuerdan, yo les había comentado que en espectrofotometría tenemos que definir a qué longitud de onda leerlo y que me va a dar la máxima lectura. Ajá. Entonces, ahí ya lo apagué, perdónenme. Se mete la celda. Y me está leyendo a 500 nanómetros y me da 0.308. ¿Ok? Les decía que el tubo blanco que se genera en la curva patrón se utiliza es para estandarizar, para calibrar este aparato. ¿Cómo se calibra? Piensen que esta celda que metí tiene todo excepto la muestra a cuantificar. Y entonces la pongo a que dé la lectura, da su lectura y la tengo que llevar a 0. Y así yo estoy eliminando todo lo que absorben los reactivos, que en este caso es este amarillo y este azul, y que por tener un color van a absorber. Entonces se lo estoy, digamos, restando para iniciar de un 0 y que ahora sí, cuando ingrese la muestra, entonces esto ya está calibrado a 0. Vamos a pensar, bueno, vamos a ponerle otra vez en diferente orden. Perdónenme, siempre tiene que ser el mismo orden, pero aquí para no tardarnos más. Están los dos reactivos, está el agua. ¿Ok? Obviamente, muchachos, en nuestra curva de calibración se ajustan los volúmenes para que, si ustedes se fijan, ya están igualitos y todavía me faltaría agregar la muestra o lo que quiero estandarizar. Entonces, en la curva patrón lo que tengo que cuidar es que voy a ir bajando el volumen de diluyente para que pueda poner entonces el volumen de la proteína en este caso y quede el volumen completo o igual, perdón. Vamos a meterla ahora. Y nos está dando menos 0.0, ¿no? Que en este caso puede ser posible porque pues a la hora de hacer las mezclas me dio otro color, etcétera. Pero si a ustedes les pasa esto, así ya en la realidad, muchachos, quiere decir que este sistema está mal. 1, que está mal preparado. 2, que la longitud de onda no fue la adecuada. 3, que está muy diluido o muy concentrado. Más bien diluido. Está muy diluido y me da valores por eso negativos. O sea, el espectro no alcanza a medir la concentración en este tubo porque en el blanco hay más color. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces restablecer la preparación de mi muestra y poner mayor cantidad. En este caso, como no sé la concentración, tendría que aumentar el volumen, ¿sale? Para que me dé un resultado positivo.
Entonces, bueno, pues es jugarle con esto. Y de ahí les dijeron que tienen que hacer la actividad 2. La actividad 2 se trata de hacer un ensayo. El reactivo o el colorante aquí es azul de Kumasi. Y se va a utilizar para cuantificar Bradford, ¿ok? Contiene pues el azul de Kumasi y es el que va a reaccionar como tal con la proteína. O sea, el reactivo se llama Bradford. Este Bradford contiene el azul de Kumasi y en sí entonces quien reacciona con la molécula es azul de Kumasi, ¿sale? Entonces, bueno, aquí les piden que ustedes diseñen su experimento y que preparen los sistemas, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, puedo decir, voy a poner 1 mililitro de proteína, ¿no? En este sistema voy a poner 2 mililitros y en este 3. O sea, estoy aumentando la concentración de la proteína para que me dé más color. Si estoy diciendo que debe de ser en la misma cantidad o el mismo volumen en todos los sistemas, y vamos a pensar que el sistema va a tener 10 mililitros totales. ¿Cuántos volúmenes del reactivo, perdónenme, tiene que ser siempre el mismo? Entonces vamos a pensar que es 1, 1, 1. ¿Ok? Aquí faltaría otra donde dijera volumen del diluyente. Entonces, si el volumen final de los tubos fuera de 10, aquí, ¿cuántos mililitros tendría que poner de diluyente para que fueran 10? Jóvenes, despierten. Si esto ya lo agregué y necesito tener 10 mililitros en el tubo, ¿cuánto tengo que agregar de diluyente? 7 mililitros. 3 más 1. ¿Cuánto me da? 6 mililitros. Ok, son 3 más 1, 4, 6 mililitros del diluyente. ¿Y en este? Ahí sí, 7. Ahí sí se Ujú, y aquí 8, ¿ok? Entonces, fíjense, el volumen del reactivo, ¿por qué no lo puedo modificar? Si yo pusiera más mililitros, estaría reaccionando, o mi reacción de equilibrio, digámoslo, ya se modificaría, esa estequiometría se modifica, porque tendría mayor cantidad del reactivo que reacciona con la muestra. Y entonces esto siempre tiene que ser igual. El volumen del reactivo que me va a dar el color tiene que ser igual siempre. ¿Qué puedo modificar? Puedo modificar lo que agrego de proteína y puedo modificar el diluyente que utilice. Puede ser agua, puede ser cloro de sodio, lo que vayan a utilizar y eso me lo va a dar la metodología. ¿Ok? Entonces, bueno. Dice que a continuación introduce el resto de las cubetas, etcétera. Entonces, aquí tienen que jugar con él, colocar la celda como habíamos comentado y a ver qué resultado les da. Y después pedirles que, pedirle que les haga un escaneo. Vamos a ver. Entonces tienen que capturar esta pantalla cuando ya les salga aquí el valor. Ok. Entonces, pues ahora vamos a meter la celda aquí, ¿ok? Que lea, bueno, que está aquí. Me da 0. Vamos a moverle la... pues si no lo prendí, ¿cómo? Ok. Le decimos que me haga un scan. Vamos a moverle la longitud. Ajá. Ya se volvió positiva. Uy. Ahí está.
Si se vuelve positiva, quiere decir que la longitud de onda, la que estaba leyendo, para ese color, pues no era la correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se lee 434 y me da punto 552. Ay, ¿por qué no me sale el...? Ah, ya. Ok. Y esto le sacamos captura de pantalla. Aquí me está indicando que este sistema que metí aquí en la celda, su mayor absorbancia la voy a tener a 800 nanómetros, porque es donde tengo el pico más alto. Perdón, 400 nanómetros porque tengo el pico más alto, ¿ok? Hizo un barrido, esto es, vio a las diferentes longitudes de onda donde tuvo mayor absorbancia, ¿no? Y entonces ese es la longitud de onda correcta para leer el sistema. Pero, ¿cuál es el problema, muchachos? Que aquí me está registrando 1.5 y dijimos que estos valores pues no son confiables. Tendría que ser de 1 para abajo. ¿Ok? Entonces, a esto le sacan captura y eso es lo que les están pidiendo en la práctica. Disculpe, maestra, creo que está silenciada. Sí, gracias. Ok. Entonces, esta es el ejercicio que van a hacer, que es determinación de creatinina, en donde se va a hacer una curva, en donde van a utilizar una solución patrón de 30 microgramos por mililitro de creatinina, ¿ok? Y el reactivo que me va a dar el color o la reacción va a ser el ácido pícrico que se agrega y tiene que ser en un medio básico. Entonces, estos tres son los que vamos a utilizar para generar los patrones. Me faltaría el disolvente o el diluyente que puede ser agua destilada. En esta metodología es en agua destilada. Entonces se preparan los tubos y aquí les ponen que el volumen de la disolución patrón, cuántos mililitros estoy poniendo. Entonces se ponen 0.6, 1.2, 2 y 2.5 de esta. ¿Ok? 3 mililitros de agua, 2.5, 2.4, 1, o sea, diferentes volúmenes. Del ácido pícrico, que es el reactivo, si se fijan, lo que les había dicho, constante, 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 ¿no? 1.5, 1.5, 1.5. El volumen de hidróxido de sodio igual es constante. ¿Por qué? Porque estos dos son los que generan la reacción, muchachos. Entonces, si pongo más de estos en algún tubo, ya la estequiometría está cambiando. El que sí puedo modificar es el agua y por supuesto la solución patrón tiene que ir cambiando porque tengo que ir de menor a mayor. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Y entonces lo que les piden es que calculen la concentración de creatinina en el tubo. A ver si es cierto. Entonces, si entendieron lo de hace ratito, ¿qué concentración quedaría? ¿Qué datos necesitamos para hacer ese cálculo? ¿Qué datos necesito para empezar a hacer el cálculo, muchachos? Y apúrenle porque ya nos quedan 16 minutos. El volumen del diluyente y el volumen del ácido pícrico.
para la concentración. No. Necesitamos el volumen total. ¿Ok? Para empezar, en este tubo, ¿habrá concentración de creatinina? ¿Aquí habrá algo de creatinina, muchachos? No, Entonces ahí es 0. ¿Por qué? Porque no puse creatinina. Puse 0 mililitros. Ahora sí, necesito el volumen total. Les dije que teníamos que tener el volumen total. ¿Qué volumen es en ese sistema? del 4.4. No, son 5, ¿no? 2.4 más 6, 3. Más 2, 5. ¿Aquí cuántos son? Ah, sí, es que se me olvidó sumar el primero. Ok, todos son 5, ¿ya lo checaron? Todos suman 5 mililitros. Entonces sí está cumpliendo con que todos tengan el mismo volumen. Ok, entonces tengo 5 mililitros de volumen. Me están diciendo que agrego 0.6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿quién dice yo? A ver, entonces, pegué la... Ahí está. ¿Qué cálculos tenemos que hacer, muchachos? Entonces, de datos tengo que es un volumen total, el volumen total es de 5 mililitros. O sea, quiere decir que cada tubito que voy a preparar de volumen total tiene 5 mililitros. En el tubo 1 hay 3 mililitros de agua. Perdón, en el segundo, ¿verdad? Ya dijimos que el primero no. El segundo hay 2.4 mililitros de agua. 1.5 del reactivo azul de Kumasi, digo de pícrico, ya cambiamos de ejercicio. 0.5 de hidróxido de sodio y pusimos 0.6 mililitros de la proteína. Entonces, pues ya tenemos un segundo dato. Tenemos el volumen que pusimos de la proteína, el volumen total y la concentración inicial, que es de 30 microgramos por mililitro de creatinina. ¿Mililitro o microlitro? Mililitro. Entonces, con esos datos, pues yo ya puedo hacer el cálculo. ¿Ok? ¿Cuánto me saldría?
¿O cómo procedería a hacer este cálculo? En 30 microgramos. ¿En cuánto está? Entonces, ¿en qué volumen, jóvenes? En 5, No, estamos en la concentración. ¿En qué? Son 30 microgramos en 1 mililitro de la solución. Esa es la concentración. ¿No? Pero ahora, ¿cuánto tomamos de este sistema? ¿Cuánto se tomó de este? 0.6. mililitros. Y quiero saber cuántos microgramos tengo. ¿Cuánto me da? 1.8 o 18. 30 por 0.6. 18. ¿Cuánto, perdón? 18. 18 microgramos. Entonces ya sabemos qué cantidad hay en el sistema. Y ahora el volumen, esto entre 5. Y ya me va a dar la concentración. ¿Cuánto es? Me dio 3.6. 3.3. 6. 6, ok. 6. 6, perdón. 3.6. Sí. Esa sería entonces ahora la concentración que tenemos de este nuevo sistema. Entonces lo que les piden es hacer los demás. Pueden hacer todo esto también, muchachos, si trabajan con la fórmula, que yo creo que es la que les han enseñado, CB1 igual a CB2. ¿Se acuerdan? ¿La han utilizado? ¿O no la han utilizado? Al menos yo no, profesora. No. Yo tampoco. ¿Cómo les han enseñado a calcular las concentraciones? ¿Tampoco por regla de 3? O más bien ni lo han visto. Se supone que sí, muchachos. Se supone que esto lo ven desde primer semestre. A ver, entonces este CB1, C1, B1, C2, B2. O sea, concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. Aquí, ¿cuál sería la concentración 1? La del estándar, o sea, la que voy a diluir. Entonces sería 30. No le voy a poner unidades para no revolvernos. Son 30, que es la concentración del estándar. ¿De qué volumen estoy hablando? 0.6, que es lo que tomamos. Igual a, ¿qué es lo que quiero calcular? La concentración. Concentración 2. Y el volumen 2 serían los 5 mililitros a los que se está llevando todo el sistema. Entonces, entre 5. ¿Cuánto me da esto?
3.6. Es lo mismo, ¿no? 3.6. Y ahora sí, unidades 3.6 microgramos sobre mililitro. Entonces puede ser de la forma de reglas de 3 que les enseñé aquí, o puede ser por esta. Aquí lo importante, muchachos, es definir bien esto, ¿no? Por ejemplo, este de bote de leche sería lo correspondiente a esta solución estándar de creatinina que les dicen que tienen y de la cual van a ir agregando ciertos volúmenes a sus sistemas. Entonces, por ejemplo, es como si dijera, de la leche tomé 2 mililitros y luego agregué tanto de reactivo, tanto de agua, y eso ya se leyó. Entonces, realmente el razonamiento que ustedes deben de llevar de qué es lo que están haciendo es lo que les va a ir dando pie a qué es lo que tienen que poner como volumen 1, volumen 2. Entonces, esta es la concentración inicial, el volumen que se tomó de esa sustancia, de esa mezcla, y a qué volumen lo llevé finalmente, que en este caso son los 5 mililitros. Y lo que quiero saber es la segunda concentración. Entonces, para la concentración 3, este no cambia, porque es de la misma solución estándar. El de abajo también tampoco cambia, porque siguen siendo los 5 mililitros del volumen total. Lo único que va a cambiar es esto. En el primero se agregó 0.6, en el segundo 1.2. Entonces aquí sería 1.2. Sin hacer los cálculos, puedo decirles que sería 7.2 el resultado. ¿Por qué? Porque es el doble del volumen. ¿Ya vieron? Entonces, pero háganlo y les tiene que salir lo mismo.